Muy bien, amigas y amigos, volvemos con más Salud en Movimiento, que es la audición de los funcionarios de los y las trabajadoras de CASMU. Nelly, vamos a recibir ahora en instantes una entrevista riquísima, ¿no? Con Ramón Ruiz. Ya hace mucho que no hablamos con Ramón, ¿no? Sí, hace muchos meses. Hace bastante. Sí, hace bastante. Hablamos con Carlos, con Lorena, hablamos con todo el equipo. Alexander, creo que era, no me acuerdo de otro. Pero hablamos con muchas compañeras, pero con Ramón hace bastante tiempo que no charlamos. Así que vamos a tener que portarnos bien. Sí, la verdad que Vamos sí. a hablar de temas muy importantes. Sí, hoy en día que la seguridad social es algo importante para todos los trabajadores y trabajadoras. Y bueno, vamos a hacer apunte y bueno, vamos a preguntarle una cantidad de cosas que nos dejen claro. Exactamente. Quiero leer un mensaje que llegó recién interesante que dice de Leti, le mandamos un beso a Leti, que dice, no me queda claro, no es lo mismo referendo al que apoyan ustedes, no. AFCASMU en mayoría, el Consejo en mayoría, tomó la decisión, decidió de unirse y a firmar en contra de todos los artículos de la LUC. ¿Tá? El PIT-CNT, la Federación Uruguaya de la Salud y muchas organizaciones sociales votan, en realidad van a apoyar la moción de derogar 135 artículos de la LUC. ¿Tá? Es para llevar al referéndum para derogar 135 artículos de la LUC. AFCASMU vota por todos los artículos de la LUC. ¿Tá? Eso lo resolvió el Consejo Directivo de AFCASMU y lo resolvió en mayoría. Entre los nuevos consejeros votaron entre ellos, uno votaron una cosa, otro votaron otra cosa, y resolvieron en mayoría, es importante aclararlo, ¿no? Claro. En mayoría se votó apoyar la moción de llevar un referéndum y derogar todos los artículos de la ley de urgente consideración. Así es como se solicitan y las reformas que salen en el Consejo Directivo es bueno, de ahí dictaminan lo que pasos a seguir, ¿verdad? Exactamente, hay que juntar 700.000 firmas, ¿no? Sí. 700 o 750.000, no me acuerdo. Pero andan por ahí. Andan por ahí. 750, bien, Beto. El Beto es un crack. El Beto está siempre... Siempre los tiene ahí, con la información al pum pum. Así que bueno, importante aclarárselo a Leti. No sé si quedó claro, Leti. Cualquier cosa nos volvés a mandar mensajes. Recuerdan que nos mandan mensajes de WhatsApp al 098-979-979. Y el mismo número recibimos también por Instagram, por Telegram. Van llegando mensajes de todos lados. Saludos de Jauregui. Mirá, Jauregui de Lesica. Saludos para Darío de Lesica. Mirá, bien Darío, un saludo para Darío. Nos mandan mensajes por Telegram y por WhatsApp, así que vamos de pestaña a pestaña. Importante hacer la aclaración bien, Leti. Estuvo bien, Leti, porque puede ser que nos manda el pulgar. Bien, Leti, bien ahí. Bien ahí. Nos manda... importante la aclaración, porque en las páginas de las redes sociales, bueno, se ve de todo un poco. La página de AFCASMU, que es en Facebook, es AFCASMU, Asociación de Funcionarios de CASMU. Allí está bien clarito el afiche, ¿sí? AFCASMU, a ver, para que lo tengo por acá, vamos a verlo, para no mentir. Claro. AFCASMU firma contra toda la LUC, AFCASMU, FUS y PIT-CNT. Antes de recibir a Ramón, que lo vamos a tener ahora en instantes, es importante, a ver si lo tenemos por acá, el último afiche que salió de la Federación Uruguaya de la Salud, que todos los sindicatos miembros de la Federación republicamos, que es lo siguiente. Lamentamos informar que en el día de hoy falleció Melina Gran Bell, una joven trabajadora de la salud, auxiliar de enfermería, que desempeñaba tareas en el CTI del Hospital Policial y en el CTI del Hospital de Clínicas. También se había desempeñado en el CASMU, donde sus compañeros la recuerdan por su vocación como enfermera. A sus familiares y a quienes compartieron tareas con Melina, nuestro más sentido pésame. Bien, así que bueno, un saludo enorme para su familia, para los compañeros de trabajo, las compañeras y las compañeras que trabajaron con Melina. La verdad que se nos están yendo los caballos de batalla, ¿no? Sí, sobre todo los de la primera línea de fuego, que esta compañera trabajaba en el policial, en el cuarto piso de COVID, y bueno, lamentablemente partió. Y bueno, un saludo también hasta a toda su familia y compañeros y compañeras. Exactamente. Ya tenemos, creo que en línea, a Ramón lo vamos a tener ahora en instantes. Entonces, importante la aclaración esta. La semana pasada informamos el fallecimiento del compañero histórico nuestro, de AFCASMU, pionero en esta audición, en Salud en Movimiento.
como lo fue Aníbal, ¿no? Bueno, y hoy nos toca comunicar lamentablemente el fallecimiento de la compañera Melina Graman. Recibimos rápidamente al compañero Ramón Ruiz, director en BPS, en representación de los y las trabajadoras. Ramón, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto estar en contacto con Salud en Movimiento y bueno, y con toda la audiencia de la M24. Ya veo que nos seguís en las redes sociales, Ramón. Viste que tenemos nuestra propia página de Facebook y de Instagram. Ya vi que nos está siguiendo. Sí, nosotros estuvimos difundiendo esa imagen y la publicación de Instagram para que los compañeros de la Comisión de Seguridad Social, los compañeros de nuestro equipo y bueno, y muchos compañeros del movimiento sindical estuvieran escuchando esta entrevista. Excelente, me encanta, me encanta. La verdad que sí, Ramón, porque así también nos hace participar y nos hace llegar a los compañeros y compañeras la información que tiene que estar, tiene que estar. Sí, te puedo asegurar que hay muchos compañeros que en este momento están sintonizando la radio porque son compañeros que están dedicados, que se han comprometido con el tema de la seguridad social y bueno, y por supuesto en ese sentido tenemos un grado de compromiso muy grande de un centenar de compañeros que integran la Comisión de Seguridad Social. Ustedes lo saben porque compañeros incluso de la FUS y de compañeros también de ASCASMU han participado de la comisión durante mucho tiempo y saben la forma de trabajo que tenemos, que es participativa, que es una forma de trabajo colectiva, apostando siempre al trabajo en equipo. Y bueno, y tratamos de trasladar eso también cuando hay este tipo de espacios, porque sirve también para que los compañeros que están en el tema escuchen las últimas novedades, se enteren de las últimas informaciones y bueno, y de esa manera también puedan transformarse en amplificadores de lo que nosotros estamos transmitiendo, ¿no? Exactamente. Entonces aprovechamos, Ramón, y le mandamos un saludo enorme a todo el campo popular que nos está siguiendo. Bueno, muy bien. Un pico ahí. Nelly. Bueno, Ramón, desde noviembre hay una comisión con representantes de los partidos políticos y sectores sociales que estudia la reforma del sistema de jubilaciones. El 12 de enero estuvieron reunidos en el PCNT y ellos piden más tiempo para estudiar el diagnóstico sobre la reforma previsional. ¿Qué está pasando con la comisión de expertos que debe de hacer un diagnóstico del sistema previsional uruguayo? Bueno, muy bien. Como tú decías, los primeros días de noviembre comenzó a funcionar una comisión de expertos integrada por 15 miembros. Esos expertos fueron designados, algunos por el Poder Ejecutivo y otros fueron propuestos por algunas organizaciones sociales y también políticas. Ahí tenemos, por un lado, un grupo de expertos que responde al actual gobierno, yo te diría que son la mayoría, representantes del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de Cabildo Abierto. Hay también representantes del Ministerio de Economía, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, también del Ministerio de Trabajo. Bueno, todos saben que el doctor Rodolfo Saldain fue designado directamente por el presidente de la República para ser el presidente de esta comisión. Y luego hay 3 representantes del Frente Amplio, hay un representante de los trabajadores, un representante de los empresarios y un representante de los jubilados y pensionistas. Esta participación no es una participación política, sino que es una participación técnica. Nosotros confiamos para ese rol en el compañero Hugo Bay, que es un compañero que integra nuestro equipo, un compañero que integra también el equipo, el staff del equipo técnico, digamos, del Instituto Cuesta Duarte. Es un compañero que incluso fue asesor de la FUS durante un tiempo, hace muchos años, ¿no? Y que está, digamos, especializado, se ha especializado en los temas de seguridad social. Podemos decir con toda tranquilidad que Hugo es un experto, pero que nos va a representar en ese grupo, digamos, de gente que proviene, como decía, de distintas tendencias políticas, ideológicas y de distintos sectores de la sociedad, ¿no? Ahí va. Te voy a la pregunta, porque esto era un poco para que algún compañero o compañera porque, a ver, acá hay un gran déficit de información, porque se habla mucho del déficit de la seguridad social, ¿no?
pero no se habla del déficit tremendo que tenemos de información. Acá, por ejemplo, la misma comisión de expertos ordenó una encuesta que la hizo una empresa, una encuesta sobre el sistema de seguridad social y la reforma, y solamente el 10% de la población tiene una idea clara de que existe una comisión de expertos y qué está hablando, de qué se está hablando en esa comisión. Entonces, esto que te informaba como introducciones para aquellos que no sabían o que no estaban bien informados sobre este espacio en donde se está discutiendo la reforma de la seguridad social. Y cuando hablamos de la reforma de la seguridad social estamos hablando de los derechos de la gente. Cuando hablamos de los derechos de la gente estamos hablando de la vida misma de la gente, porque imagínense que cualquier cambio que pueda haber en la seguridad social, como lo hemos dicho muchas veces en esta audición, va a tener un impacto negativo en la gente, o ojalá que positivo, ¿no? Pero va a tener un impacto porque la seguridad social está presente desde antes de nacer hasta después de morir. Imagínate que no solamente esto es un problema para un sector de la población, sino prácticamente todos deberíamos estar atentos a lo que pasa en este espacio de discusión, que no es diálogo social, porque es un espacio de discusión entre técnicos. El próximo, digamos, en estos días, en esta semana, se tenía que haber presentado el diagnóstico de la seguridad social en el Uruguay al presidente de la República, al Poder Ejecutivo, porque se estableció un plazo de 3 meses para hacer el diagnóstico y 3 meses para hacer las propuestas. Como esta comisión empezó en noviembre, los primeros días de febrero se tenía que presentar el primer informe sobre el diagnóstico. Cuando nosotros nos enteramos de este documento del gobierno que se entregó los últimos días de diciembre, inmediatamente lo primero que dijimos es que había que revisar esos plazos, porque se entregó el documento el 28 de diciembre, la comisión de expertos comenzó su trabajo a mitad del mes de enero y iba a tener aproximadamente 15 o 20 días para discutir ese documento. Entonces nosotros los trabajadores sabemos que para discutir un documento tenemos que estar mucho tiempo para tomar posición sobre ese documento. No quiero comparar, pero muchas veces los trabajadores cuando preparamos un encuentro, cuando preparamos un congreso, los documentos están circulando a veces 60 días antes de esa instancia. Bueno, en esta oportunidad, un diagnóstico de la seguridad social, discutirlo en 15 a 20 días, y nada más y nada menos que la seguridad social de Uruguay, que es un tema muy complejo. Nosotros hemos hablado acá, el sistema mixto de seguridad social, la caja bancaria, la caja policial, la caja notarial, la caja de profesionales, la caja policial, cada una con sus especificidades, cada una con su problemática, con sus particularidades, con sus desafíos, con sus debilidades. En el sistema mixto participa el BPS, participa la SAFAP, participa el Ministerio de Trabajo, participa el Banco Central, participa el Ministerio de Economía, participa el Banco de Seguro del Estado. Imagínate todos los actores que intervienen en el sistema mixto de seguridad social. Ya eso alcanzaría para decir que en 15 o 20 días no es posible discutir un diagnóstico, si queremos hacer un diagnóstico de verdad, del sistema de seguridad social de Uruguay. Entonces, por eso fue que hicimos una conferencia de prensa y reclamamos que se revisaran esos plazos. Rápidamente, el presidente de la comisión de expertos dijo que no había problema por revisar los plazos y otorgó una prórroga de 45 días, que nos parece razonable, para discutir este documento que presentó el gobierno. Bien. Hola. Ahora, ¿me escucha? Sí. Ah, bien. Sí, te escucho. Bien, Ramón. Perdóname. Ramón, hay otra cosa que se está hablando un poco ahí en los pasillos de los compañeros de trabajo, un poco en ese intercambio permanente que tenemos cuando sale el tema de la seguridad social, es eso de que, bueno, todo indica de que vamos a trabajar más cantidad de años para poder, para poder jubilarnos, y a su vez el tema monetario de que, bueno, vamos a cobrar menos, vamos a cobrar más.
Quiero un poco hablar contigo de esto. ¿Qué se está conversando ahí en el directorio de EPS? O por lo menos vos, que estás allí, ¿qué es lo que palpitás referente a esto? Bueno, en el directorio del EPS no se está dando esta discusión, se está dando en esa comisión de expertos, porque en el directorio del EPS Sí. incluso no integra el directorio la comisión de expertos. Ahí hay representación, sí, de empresarios, trabajadores jubilados y del Ministerio de Trabajo, pero el BPS como instituto no integra, como tampoco lo integra la SAFAP, como tampoco hay representantes de la Caja policial, militar, profesional. O sea, los institutos no intervienen en esta comisión porque tienen cierta implicancia y se están discutiendo cosas en las cuales la participación de algunos de estos actores puede ser que se entienda como una intromisión a un debate, digamos, más objetivo de la situación, ¿no? O sea, se optó por establecer una participación Neutra, digamos. de los partidos políticos y de los sectores sociales y del gobierno. Entonces digo, pero en la comisión de expertos, en esta etapa, es una etapa de diagnóstico, o sea que se está haciendo el diagnóstico de la seguridad social. Y esos temas que tú planteabas, que son muy importantes, seguramente van a comenzar a discutirse en la etapa donde se sugieran propuestas de reforma de la seguridad social. Ahora, no tenemos que ser ingenuos, que ya en el diagnóstico se van a dar pistas, ya va a marcar la cancha de lo que van a ser el cúmulo de propuestas que se ponga a discusión en la segunda parte de esta digamos, etapa, ¿no? O sea, hoy hasta dentro de 45 días se va a discutir el diagnóstico. Y seguramente ese diagnóstico va a condicionar las propuestas. Por lo tanto, hay que estar muy atento en las conclusiones de este diagnóstico, porque si se dice que el problema de la seguridad social es la edad de retiro, seguramente a la hora de establecer las propuestas, ese tema va a ser un tema central. Si se dice que el problema de la seguridad social no son las AFAP, seguramente a la hora de hacer propuestas no van a querer tocar las AFAP. Entonces, hay que estar muy atentos porque en este borrador de diagnóstico aparecen algunas afirmaciones que nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, se dice que las comisiones que cobran las AFAP son razonables. Y nosotros ahí tenemos una posición bastante crítica sobre ese sistema. Nosotros decimos que fracasó y por lo tanto el diagnóstico de la seguridad social de Uruguay, si dice que el sistema FAP está todo bien, que no hay que modificar nada, me parece que es un diagnóstico sesgado totalmente de la realidad y tenemos que decir como trabajadores que no estaríamos de acuerdo con ese relato, digamos, ¿no? Pero justamente ese relato intenta instalar la necesidad de hacer cambios y por ahora de lo único que se habla y de lo único que se quiere instalar en la discusión es el tema de la edad. A nosotros nos parece que decir que con la edad se resuelven los desafíos, los problemas que tiene la seguridad social, es tener una mirada muy parcial, una mirada muy estrecha de lo que debe ser la discusión justamente del sistema. Acá en este diagnóstico del gobierno, por ejemplo, no se dice claramente que la caja militar presenta un desequilibrio económico y financiero escandaloso. Imagínate que la caja militar tiene prácticamente la misma asistencia financiera que el BPS y si lo medimos en cantidad de prestaciones, el BPS en cantidad de prestaciones es 11 veces más grande que la caja militar y sin embargo brinda, mejor dicho, sin embargo le otorgan casi la misma asistencia financiera que el BPS a la caja militar. Si lo medimos en cantidad de cotizantes, el BPS es 50 veces más grande que la caja militar y sin embargo la caja militar recibe prácticamente la misma asistencia que el BPS. Entonces no hay punto de comparación y sin embargo en este diagnóstico del gobierno no se dice claramente que la caja militar necesita una reforma inmediata y urgente, inmediata y profunda, perdón. Sí, sí. Porque si me preguntás, te digo, la seguridad social en su conjunto necesita una reforma, pero en el caso del BPS no es una reforma urgente. Ahora, si me preguntás de la caja militar, te digo, es necesaria y es urgente una reforma de la caja militar, una reforma profunda de la caja militar.
Claro. Ramón, es un poco lo que prometieron en campaña, ¿no? El año pasado hablábamos de la crisis de la seguridad social, que el BPS estaba en quiebra, ¿no? Muchos decían que el BPS estaba en quiebra. Después se afrontó esta pandemia y que demostró que en ningún momento se suspendieron ninguna de las prestaciones que el BPS da, brinda a todos los uruguayos y las uruguayas. O sea, un poco fue esa contradicción, ¿no, Ramón? De darle Yo, palo al BPS en plena campaña política y con el gobierno, como siempre se dice, ¿no? La crisis siempre la pagamos los trabajadores y las trabajadoras y bueno, y el recorte viene para nuestro lado siempre, ¿no? yo recuerdo que hubo una campaña sistemática en los últimos años, pero no un año, 2 años, hace años que hay una campaña sistemática de desprestigio para intentar debilitar el BPS, una campaña sistemática de ataque al BPS. Mirá, yo recuerdo haber ido al Parlamento una cantidad enorme de veces a explicar cosas, por ejemplo, explicar por qué el BPS necesitaba asistencia financiera. Y decíamos, bueno, pero si aumenta la desocupación, se disminuyen los ingresos porque hay menos gente que aporta y además se aumentan los egresos porque hay más gente protegida por la seguridad social. Ujú. Y digo, eso es una cosa de sentido común. Yo creo que está bien que en este momento no se convoque al BPS para pedirle por qué necesita asistencia financiera. Tuvimos 200.000 personas en el seguro de paro. Durante el 2020 tuvimos un 45% más de certificaciones. Es decir, que hubo menos aporte a la seguridad social y más prestaciones que el BPS pagó. Es natural, es razonable que seguramente en este año y en el año anterior la asistencia financiera va a ser mucho mayor a la que necesitábamos en un tiempo sin esta pandemia. Yo recuerdo al director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, 15 días antes de la pandemia, decir la seguridad social está quebrada, el BPS está quebrado. Ujú. Y resulta que 15 días después, el BPS le sacó la castaña en el fuego a Alfi y a todos los que criticaban al BPS. Pero no porque el BPS tuviera el respaldo financiero o el respaldo económico, sino porque había una estructura que estaba organizada para responder a la pandemia con prestaciones que funcionan. Por supuesto que el BPS, como decía, va a precisar más asistencia financiera, pero tiene una arquitectura, una estructura que le permitió estar a la altura del desafío en estos momentos tan difíciles. Si no hubiese habido ese BPS fortalecido además, y preparado y organizado y con todos los adelantos tecnológicos que tiene la seguridad social, que tiene el Instituto de Seguridad Social, los efectos de la pandemia, el impacto de la pandemia hubiese sido mucho más profundo. El BPS fue uno de los grandes amortiguadores de la crisis social y económica. Y lo mismo puedo decir del Sistema Nacional Integrado de Salud, que también fue atacado permanentemente. Y si no hubiese estado el Sistema Nacional Integrado de Salud, hoy tendríamos seguramente 40 formas distintas de enfrentar la pandemia, porque cada institución tenía su estrategia de salud, su política de salud, y hoy tenemos, por supuesto que podemos mejorar, los trabajadores hemos incluso hecho una cantidad de aportes y de críticas y de propuestas para mejorar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Pero si no hubiese estado el Sistema Nacional Integrado de Salud y la seguridad social, creo que el impacto de la pandemia hubiese sido mucho peor, y eso que hoy hay una cantidad de uruguayos y uruguayas que están pasando mal. Hay empresas que están en una situación muy difícil y que seguramente atrás de esas empresas hay trabajadores y familias que están pasando muy mal. Pero bueno, si no hubiese estado el BPS, creo que la situación hubiese sido caótica, ¿no? Exactamente, va una cosa de la mano de la otra, ¿no? El sistema integral de salud con el BPS creo que fue lo que amortiguó con más fuerza, ¿no? Si no, hubiese sido un caos, me parece. Y además tenemos un punto en común con la salud porque tienen derecho a la salud aquellos que cotizan y sus familias. Sí. Entonces, aquellos que están protegidos por la seguridad social tienen derecho a la cobertura médica a través del Sistema Nacional Integrado de Salud porque aportan al Fondo Nacional de Salud. Entonces, fue uno también de las razones por las cuales creció la formalización, porque cuando un trabajador está protegido,
por la seguridad social, él y toda su familia tiene derecho al FONASA. Entonces digo, creo que yo siempre digo que estoy en un lugar donde no hay duda, que me siento muy cómodo y que aprendí mucho, pero tenía también un aprendizaje en la FUS, en la salud, donde los principios del Sistema Nacional Integrado de Salud que tanto defendimos nosotros son prácticamente los mismos principios que hay en el sistema de seguridad social. La solidaridad, el financiamiento solidario y la solidaridad entre los sanos y los enfermos, acá entre los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo, entre los jóvenes y los adultos mayores, y la universalidad que tanto defendemos, el financiamiento de acuerdo a las posibilidades, bueno, todos esos principios y conceptos que defendimos tanto de la FUS para la construcción de este sistema que tenemos hoy, tienen muchos puntos de contacto con la lucha nuestra por una seguridad social solidaria, universal y sin lucro, ¿no? Ahí va. Ramón, con respecto a lo mencionabas antes, hubo una encuesta de opinión pública de 1.600 personas y arrojó un porcentaje. Más del 50% de los encuestados confirma la confianza ante el BPS y el 62% desconfía de las administradoras de los fondos prevencionales. Y después dice que un 78% rechaza el aumento de la edad de retiro y solo el 10% tiene simplemente una idea clara sobre la comisión de expertos. Esto es preocupante, el tema de la información, ¿verdad?, de los uruguayos. Esa encuesta la ordenó la comisión de expertos y no la difundió. Pero no la difundió porque el resultado de esa encuesta confirma muchas de las cosas que hemos dicho los trabajadores. Por ejemplo, solamente el 18% de la población confía en las AFAP. Eso lo dice una encuesta que hizo la comisión de expertos, que luego dice que las comisiones que cobran las AFAP son razonables. Imagínate que Saldain se cansó de recorrer los medios de prensa diciendo que había que aumentar la edad de retiro. Y el 78% de las personas dice que rechaza el aumento de la edad de retiro. Esa encuesta que consultó a 1.600 personas tiene un margen de error muy pequeño, porque se hizo con una metodología y una ficha técnica que le da una exactitud muy grande, y hasta podríamos decir que esos 1.600 son representativos de toda la población. O sea, podemos decir con tranquilidad que solamente un 18% de la población confía en las AFAP y más de la mitad de la población confía en el BPS. Y que, como tú decías, el 62% desconfía de las AFAP. Entonces, y que el 78% de la población no está de acuerdo con el aumento de la edad. El 64% de la población dice que está de acuerdo con que reformen la caja militar. Entonces, a los legisladores que de repente tienen miedo o tienen temor a veces de hablar de estos temas, creo que tienen que estar tranquilos que la mayoría de la población está planteando la necesidad de reformar la caja militar, está planteando la necesidad de avanzar en seguridad social, en una seguridad social solidaria. Y creo que es una encuesta que tendría que haberse hecho pública, porque para que la gente supiera qué es lo que está pensando la población sobre lo que está discutiendo la comisión de expertos. Sin embargo, muy pocos medios de prensa la difundieron, y creo que está, digamos, es un material que deberíamos los sindicatos conocer, difundir, porque la verdad que está muy, pero muy interesante. Te digo, por ejemplo, en el tema de la caja militar, el 62% de los que votaron a la calle en el balotaje están de acuerdo con reformar la caja militar. Más de la mitad de las personas que votaron a cabildo abierto están de acuerdo con reformar la caja militar. Entonces, hay esa encuesta que tú citabas y que dabas algunos datos, algunos resultados, tiene una cantidad enorme de información que nosotros la estamos analizando para hacer una campaña y que la gente se entere
digamos, de la opinión que tiene la gente, que a veces uno piensa que somos unos poquitos los que estamos peleando, o a veces nos sentimos un poco agobiados por toda la campaña que hay en la prensa, a veces a favor de algunas propuestas y en contra de otras, y no nos damos cuenta que la mayoría de la población está de acuerdo con lo que están planteando los trabajadores, ¿no? Exacto. Ramón, se nos fue el tiempo volando, pero quiero decirte una frase que me la dijo un viejo sindicalista, un viejo sindicalista, no, perdón, un experiente sindicalista, el querido Francisco del Pancho Moneda, que dijo, no me cierres la puerta, déjamela entreabierta, así nos volvemos a reencontrar. ¿Te parece bien, Ramón? Sí, lo conozco a Pancho, conozco todas sus mañas y sé que cuando dijo eso seguramente era porque todavía no había logrado convencerte de lo que quería. Exactamente, exactamente. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño siempre y por supuesto que tuvimos muchas coincidencias y a veces también tuvimos algunas diferencias, pero siempre con fraternidad y siempre pensando en lo que era mejor para los trabajadores. Ramón, dejamos la puerta entreabierta. Dejamos la puerta entreabierta. El mes que viene seguimos conversando. El mes que viene seguimos conversando y cuando se discuta sobre el EPS, poné todo en la balanza.